Ya, debería estar grabando. Hola a la gente de YouTube. Empezamos con la recapitulación de todo el eje de números. Así que recuerden que esto va a ser muy rápido. Yo voy a pasar como un tercio, es un power muy grande. Voy a pasar un tercio del power, vamos a parar y vamos a hacer una sección de preguntas. Y ahí recién voy a ver el chat, ¿ok? Así que todo lo que manden en el chat yo no lo voy a ver, no tampoco tengan preguntas ahora. Va a haber una sección de preguntas, pero ahora vamos a pasar materia de corrido, ¿ok? Para que quede eso clarito. Empezamos entonces. Ya, empezamos con lo primero del eje de números que va a ser el diagrama de conjuntos numéricos, o sea, cómo se ordenan los números. Bueno, acá tenemos un dibujito, que es el típico dibujito que haga, de cómo se van los números de los más grandes a los más chiquititos. Bueno, los números más chiquititos van a ser estos de aquí, que si no me equivoco se deberían ver acá, que son los naturales. Ya, estos de naturales primo y compuestos después los vamos a pasar, pero los más chiquitos son los naturales, que son los números que van desde el 1 hasta el infinito positivo. Estos son los naturales. Después viene otra sección que se le llama cardinales. ¿Y cuál es su diferencia? Que tiene como un cero al lado. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, esto incluye el cero. Entonces, en vez de ir del 1 al infinito positivo, va del cero al infinito positivo. Más grandes ahora están los números enteros, en donde están, obviamente están todos los positivos, están todos los negativos y está el cero. ¿Veis cómo muestra acá? Enteros, están los naturales, que son los positivos, está el cero y están los enteros negativos, todos para abajo. Después hacemos un grupito más grande y entran los racionales. Y acá hay dos grupitos que están a la par. Están los racionales, que es donde entran las fracciones, los decimales, todas esas cosas. ¿Y cuáles son los racionales? Bueno, son todos los números que podemos expresar como fracción y como decimal. O sea, si yo puedo pasar del número de fracción a decimal o de decimal a fracción, es un número racional. En cambio, los números irracionales, que son con una Q y un asterisco, que si se dan cuenta están como a la par, pero no son lo mismo, son los números que no se pueden expresar ni como fracción, no se pueden expresar como decimal, pero no como fracción. ¿Qué ejemplos tenemos de los números irracionales? Tenemos el número pi. Pi todos saben que, bueno, yo no me lo sé, pero es 3,14, 15 y muchos números más infinitos. Eso es imposible que lo representemos como número, como fracción, pues cierto, o sea, ¿qué vaya a colocar? No se puede. ¿Qué más? Las raíces igual son números irracionales, raíz de 2, raíz de 3, tampoco lo puedo colocar como fracción. Entonces, eso van a ser los irracionales. Después, los números que encierran a todos estos son los reales, y estos van a ser todos los números, incluidos las fracciones, las raíces, los positivos, los negativos, todo, 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 todo. Y por último, si se dan cuenta que en los reales también está a la par con otro tipo de números, los cuales son los imaginarios, que en la prueba de ahora no entra, así que tranquilos con eso. Eh, ¿Cuáles son los números imaginarios? Los que tienen una i. Por ejemplo, ¿cuál sería un número imaginario? Sería el 8i. Ese es un número imaginario, ¿ok? No voy a profundizar más en esto porque, como ya dije, no entra en la PSU, así que chao. Y por último, lo que encierra a todos los números y por lo tanto cualquier número que tú pienses va a ser de este grupo son los números complejos. Los números complejos en sí se representan de una forma entera y una forma imaginaria. ¿Qué quiero decir esto? Que va a ser así, mira, va a ser por ejemplo 4 más 8i. Si se dan cuenta tengo una parte entera más o menos una parte imaginaria. ¿Y por qué es imaginaria? Porque tiene la i. Entonces si yo le pregunto, no sé, ¿el 25 es complejo? Sí. ¿El pi es complejo? Sí. ¿El raíz de 942 es complejo? Sí. ¿El 8i es complejo también? ¿Ok? Entonces, eso. Seguimos ahora y nos vamos con orden en números enteros y valor absoluto. Bueno, orden en números enteros. Los números están ordenados de tal manera que un número mayor a otro se encontrará a la derecha de él. Entonces, por ejemplo, acá tenemos mi tabla numérica que va desde el menos infinito hasta el más infinito, incluyendo el cero. Y acá tenemos la definición de valor absoluto. Bueno, ¿qué es valor absoluto? Espérense que se me pegó. Ahí sí.
¿Qué valor absoluto? El valor absoluto de n representa la distancia que existe entre dicho número y el cero. O sea, el valor absoluto es una distancia. Por algo el valor absoluto siempre me va a dar positivo, porque una distancia no puede ser negativa. O sea, yo no puedo caminar menos 3 metros. No, pues yo camino 3 metros, no menos 3 metros. Entonces, si me preguntan, tengo mi cosito. Si me preguntan el valor absoluto de 5, o sea, del 5 que está acá, es la distancia que tengo desde el 5 hasta el 0. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el valor absoluto de 5 va a ser 5. Ahora, si me piden el valor absoluto de menos 5, me voy desde el menos 5 al 0. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, igual es 5. Por lo tanto, si tengo un valor absoluto que van a ser representados por estas líneas, que no lo confundan con los paréntesis son como así ovalados, de un negativo siempre va a ser positivo. ¿Ok? Esa es como la definición de valor absoluto. Bueno, y acá tenemos como condiciones. Y me dice, si se tiene que A es mayor que B, sí, solo si B es mayor que A. Ya, no, eso no lo pesquen. Vamos a leerlo de abajo, espérense. Esto no lo pesquen. Ya, esto sí. Tenemos estas dos condiciones. La primera me dice que si A es mayor que B, entonces A menos B va a ser A menos B. Entonces me está diciendo que A es mayor que B. Por ejemplo, 5 y 2. O sea, A es 5 y B es 2. Entonces me dice que A menos B, o sea, 5 menos 2 en valor absoluto va a ser igual que 5 menos 2 sin valor absoluto. Y eso es verdad, porque si se dan cuenta, esto sin valor absoluto me da 3 y esto con valor absoluto me da valor absoluto de 3. ¿Y cuánto es valor absoluto de 3? 3. Así que esto es como una condición, es una como para que cachen de cierta forma. La segunda condición me dice que si B es mayor que A. Ahora vamos a decir que A es 2 y que B es 5. Entonces me dice que valor absoluto de A menos B, ¿cuánto valor absoluto de A menos B? Sería 2 menos 5 en valor absoluto. Va a ser igual a ¿qué? A B menos A, o sea, va a ser igual a 5 menos 2. ¿Y por qué pasa esto? Porque si se dan cuenta ya, 5 menos 2, como dijimos arriba, es 3, pero 2 menos 5, ¿cuánto es? Es menos 3. Pero ¿qué pasa con esto? Está en valor absoluto. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 3? Es 3. Por lo tanto, esto igual se cumple. Eso es como en las condiciones, ya que si un número es mayor que el otro, va a ser igual su resta, sea o no sea en valor absoluto. Pero si un número va a ser menor que el otro, al yo hacerlo con valor absoluto me va a dar siempre positivo. No me puede dar negativo. Eso. Ya, ¿seguimos? Sí. Ya, vamos a ver ahora como conceptos importantes que se ven en los números enteros, o sea, en realidad en todo, sí, por números enteros más que nada. Estamos trabajando en esos números hasta ahora. Primero vamos a ver lo que es un número par. Un número par se escribe como 2n incluyendo el 0. Entonces un número par van a ser, o sea, como ustedes ya los conocen, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así. Entonces si se dan cuenta, todo número par se puede escribir como 2n. N siendo cualquier número, o sea, yo puedo decir N5, 2 por 5, 10. O N2, 2 por 2, 4. Entonces así se escribe un número par. Un número impar, ¿cómo se va a escribir? Como 2n más 1 o como 2n menos 1. ¿Por qué pasa eso? Porque si ustedes hacen ya la recta numérica, si se dan cuenta, siempre va a haber un par, un impar, un par, un impar, considerando que el 0 es par, ¿ok? Por lo tanto, si se dan como hay siempre, por ejemplo, un par entre medio de dos impares o un impar entre medio de dos pares, siempre después de, por lo tanto, por eso se le suma uno o se le resta uno, ya que acabamos de decir que esto es un par, entonces estamos diciendo uno después del par. ¿Y qué viene después del par? Un impar. O menos uno, porque me está diciendo antes del par. ¿Y qué hay antes del par? Un impar. Eso es como, o sea, igual me enredé un poco con el tema, pero número par va a ser 2n y número impar se puede escribir como 2n más 1 o 2n menos 1. Ya esto puede escribirlo de más forma, acá puede ser 2n, 4n, 8n, 20n, pero siempre tiene que ser de ese tipo. Y acá número impar puede ser 2n menos 1, 2n más 1, 2n más 3, 2n más 5, pero tiene que ser de esa forma. Ahora, un sucesor.
¿Qué es un sucesor? Es lo que viene como después del número, de cierta forma. Entonces, si yo quiero decir que viene después de un número, va a ser más 1, ya que por ejemplo tengo un 5. ¿Qué número viene después del 5? El 6. Entonces va a ser 5 más 1, 6. Entonces ese va a ser mi sucesor. Y esto ocurre tanto para los negativos como para los positivos. Acuérdense que acá estamos en números enteros. Ahora, antecesor. Antecesor. Antes del número. Entonces, si yo tengo que mi número es 5, ¿qué número viene antes que el 5? El 4. ¿Y cómo se puede escribir esto? Como 5 menos 1, ¿ok? Y por último tenemos estas dos cosas que son los pares consecutivos y los impares consecutivos. Ya, es lo que le decía con lo del números par impares. Los números pares, si a mí me dicen par consecutivo, tú tienes que escribir 2n y 2n más 2. Ya que, por ejemplo, si mi n es 1, acá voy a tener 2n, o sea, voy a tener 2. ¿Y acá cuánto voy a tener? 2n más 2. Acá tenía 2 más 2, tengo 4. Entonces va consecutivo, o sea que van así como juntitos. Pero si son juntitos, ¿por qué no es 2 y 3? Porque son pares. Por eso es 2 y 4. ¿Y por qué no me sirve, por ejemplo, el 4n? ¿Por qué no? Pues porque, por ejemplo, si fuera n, si fuera 3. ¿Cuánto es 2n? 2n, si n es 3, me da 3 por 2, o sea, 2 por 3 me da 6. Y ahora tendría 4n. ¿Cuánto tendría? 4 por 3, lo que me da 12. ¿Y estos son pares consecutivos? No, no lo son. Porque ¿cuál sería el par consecutivo del 6? Sería el 8. Después, ¿qué seguiría? Seguiría el 10. Y después viene el 12. ¿Ok? Y bueno, con los impares consecutivos, como ya tenemos la regla del más 1, después del más 1 como impar, ¿qué viene? El 3. Entonces, después de este consecutivo, ¿cuál vendría? El más 5. Y después el más 7. Y tú lo puedes hacer tanto para la suma como para la resta. Por ejemplo, tú puedes decir, dime 3 impares consecutivos. 2n menos 1, 2n más 1 y 2n más... Bueno, 2n, lo voy a escribir mejor. 2n menos 1, 2n más 1 y 2n más 3. Entonces ahí tengo 3 impares consecutivos, ya que tengo este, que no, por ejemplo, ya n es 2. Acá cuánto me da? 2 por 2, 4, menos 1 me da 3. Acá tengo 2 por 2, 4, más 1 me da 5. Acá tengo 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, si se dan cuenta, estos son consecutivos, ya que los tres son impares y están juntitos. ¿Ok? Ya. Seguimos con estos y vamos con las operaciones que se hacen dentro de los números enteros. Recuerden que estamos aquí, en los números enteros. Bueno, tenemos como los más fáciles, la más conocida de cierta forma, que es la adición, que se le conoce como suma, y la multiplicación. Bueno, ¿qué es la adición? O sea, ¿qué se hace en la adición? Para sumar números de igual signo, se suman los valores absolutos de ellos conservando el signo. Y para sumar de distintos signos, se restan los valores absolutos y se mantiene el signo más grande. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero sumar números de igual signo, tengo que sumar el valor absoluto de ellos conservando el signo. Entonces, por ejemplo, si tengo de igual signo, o sea, por ejemplo, tengo 5 y 2, sumo los valores absolutos de esto. Entonces, valor absoluto de 5 y valor absoluto de 2. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar 7, ¿cierto? Y conservo el signo. ¿Y qué signo tiene el 5 y el 2? Tiene signo positivo. Por esto me da más 7. Ahora, si yo hubiera tenido menos 5 y menos 2, ¿cuál? Y tengo que colocar su valor absoluto. ¿Cuánto es la suma de su valor absoluto? E igual es 7, ¿cierto? Pero me dice conservando el signo. Y si conservo el signo, y acá es menos, y acá es menos, entonces ahora esto va a ser menos 7, ¿ok? Entonces eso pasa cuando tienen igual signo. ¿Qué pasa si ahora tiene distintos signos? Por ejemplo, tengo de nuevo el 5 y el menos 2. Me dice que resto los valores absolutos y mantengo el signo del más grande. Entonces ahora voy a restar los valores absolutos. Entonces ahora voy a tener 5
menos valor absoluto de menos 2, lo cual es 2, o sea, 5 menos 2, y esto es 3. Y me dice el signo del más grande. ¿Cuál es más grande entre el 5 y el menos 2? El 5. ¿Y qué signo tiene el 5? Positivo. Por lo tanto, esto es más 3. Ahora, ¿qué hubiera pasado si acá hubiera tenido menos 5, menos 2? O sea, menos 5 más 2 en realidad. Tengo que restar los valores absolutos. Entonces coloco valor absoluto de menos 5 y valor absoluto de 2, lo cual me va a dar 3 nuevamente, pero conservo el signo el más grande. En este caso, ¿cuál es el signo del más grande? Tengo el 2 y tengo el menos 5. Y acá igual nuevamente... Ay, esto me salió mal, esperen, me equivoqué. Me bugué. Voy a tener 2. Esto es lo que tenemos, 2 más menos 5. Ya. Y ahora tengo que sumar sus valores absolutos. ¿Qué me dice cuando tengo distintos signos? Tengo que restar sus valores absolutos. Entonces, si resto sus valores absolutos, o sea, 2 menos 5, ¿cuánto me da esto? Menos 3. ¿Y cuál es más grande? Entre 2 y el 5 es el 5, ¿cierto? Entonces, por eso se es negativo, ¿ya? Se considera como cuál es más grande con valor absoluto, no cuál es más grande considerando el signo, por si acaso. Ya. Y lo último de la suma, que es como lo más importante en realidad, es esto del neutro aditivo, que es 0. ¿Qué pasa con esto? Que si yo a lo que sea le sumo 0, me va a dar el mismo número. Eso se refiere con neutro aditivo, porque me queda igual. Ahora vamos con la multiplicación, que a mi parecer es algo más como simple con los signos, ya que tenemos una regla que muchos la conocen, que es la que sale aquí al ladito, que se conoce como regla de los signos. Y la pueden conocer así como más por más por menos más. eh, el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, así como sea. La cosa es que si tienen signos iguales es positivo, signos iguales más y más o menos y menos, ¿qué va a ser? Positivo, por eso es positivo y positivo. Pero si tengo signos distintos, o sea, más y menos o menos y más, ¿qué me va a dar? Me va a dar negativo. Esa es como la regla en realidad. Si tengo signos iguales positivos, signos distintos negativos. ¿Y qué es lo importante de acá? El neutro multiplicativo nuevamente. Acá el neutro multiplicativo es 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico lo que sea por 1, me va a dar el mismo número. Tipo, no sé, pues 200 por 1, 200. O no sé, pues en el neutro aditivo. 200 más 0, 200. Entonces, estos son los neutros aditivos multiplicativos porque yo le sume en el caso 0 o le multiplique en este caso 1, me va a dar el mismo número. ¿Ok? Eh, voy a avanzar. Ahí lo siento. Ya. Ahora nos vamos con otra regla de cierta forma que es muy famosa. Se llama Papo Mudas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se dan cuenta, acá tengo el pa. O sea, empiezo con pa. ¿Qué significa pa? Paréntesis. Entonces, lo primero que yo hago en una ecuación, o en una... Sí, se llama ecuación cuando yo tengo como hartas cosas en realidad. O en una operación matemática, voy a hacer lo primero que voy a hacer es el paréntesis, ¿ok? Y el valor absoluto, obviamente, ya que si se dan cuenta, el valor absoluto de cierta forma igual es como un paréntesis, solo que le cambia el signo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? El paréntesis. Después, ¿con qué sigo? Con el po. ¿Y qué es el po? Es potencias. Y acá en potencias está incluidos los logaritmos y las raíces, que más adelante van a ver por qué, porque una potencia es lo mismo que un logaritmo y un logaritmo es lo mismo que una raíz. Después que sigue mu. ¿Y mu de qué? De multiplicación. Después sigue de división. Después sigo con la a de adición, que es suma. Y por último,
La S de sustracción que resta. Entonces la regla es papo, muda, paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición y sustracción. Los paréntesis, recuerden que se van haciendo de adentro hacia afuera. O sea, si ustedes tienen muchos paréntesis, van haciendo el que esté más adentro primero y después van haciendo los más grandes, que son como los generales, que van a cubrir a todos. En la multiplicación y en la división van haciendo de izquierda a derecha. Bueno, no sé si me están viendo de izquierda a derecha en realidad, pero mi izquierda es esta y van haciéndolo acá para allá. Y con la adición y la sustracción pasa lo mismo, lo van haciendo de izquierda a derecha, ¿ok? Eh, bueno, un poquito. Ya lo siento, volví. Ya. Múltiplos y divisores. Bueno, ¿qué son los múltiplos y qué son los divisores? Bueno, dado los números enteros, ya me voy a saltar esta definición porque estas definiciones al fin y al cabo lo único que hacen es confundirlos. Ya. ¿Qué son los múltiplos y los divisores? Hay una manera muy fácil de saberlo. Los múltiplos son los números que salen de multiplicar el número. Y los divisores son los números que dividen al número. Entonces, por ejemplo, yo tengo una simple operación que es 3 por 5 es 15. Entonces, si se dan cuenta, como dice acá, el 15 es un múltiplo de 5 y de 3. ¿Por qué? Porque el 15 es una multiplicación de 5, a la vez es una multiplicación de 3. Por eso un múltiplo, porque es un número que al multiplicarlo me da. No sé, por ejemplo, un múltiplo de 4 sería 8, ya que 4 por 2 es 8, o 12, y así. En cambio, los divisores 5 y 3 son divisores de 15, ya que dividen al número. Porque lo dividen, o sea, lo dividen y me da un entero más que nada. Acá tienen que darme un puro número entero. Entonces, por ejemplo, divisores del mismo 4, tengo el 2. Y tengo el mismo 4, porque 4 dividido en 4 es 1. Entonces, si ustedes piensan, los múltiplos de un número siempre van a ser más que los divisores de un número, ya que los divisores son limitados, ya que me tienen que dar un número entero. En cambio, los múltiplos no son ilimitados, son ilimitados, ya que yo puedo multiplicar el número por cualquier número, o sea, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por todo. Entonces me van a dar demasiados múltiplos. Acá tengo algunas observaciones para que vayan viendo. Mira, primero, todo número entero es múltiplo de sí mismo. O sea, por ejemplo, tengo que el 3 es múltiplo de 3 porque 3 por 1 es 3. ¿Ok? Está lista. El 0 es múltiplo de todos los números enteros. ¿Por qué? Porque yo tengo que 3 por 0, ¿cuánto me da? Me da 0. ¿Ok? Entonces también está lista. 3. Los múltiplos de un número entero se obtienen multiplicando n por cada número entero. Ya. Al mostrar esto, yo le estoy diciendo que los múltiplos pueden ser tanto negativos como positivos, ya que yo puedo multiplicarlo por cualquier número. Entonces, si yo tengo el 3, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Puede ser 3, puede ser 0, puede ser menos 9, puede ser 15, puede ser cualquiera de estos números. ¿Ok? Acá, en este caso, n es 3, ¿ya? Para que no se confundan. 4. Todo número entero distinto de 0 es divisor de sí mismo. Lo que le dije. 5 es divisor de 5, sí, porque 5 dividido por 5, ¿cuánto me da? 1. Y al darme un número, y al darme el número 1, el cual es un entero, es un divisor. Y por último, la división de un número entero. B es divisor de A si el resto del divisor es 0 y el cociente es entero, ya. ¿Qué quiere decir esto? Que los divisores, cuando yo divido el número por su divisor, tiene que darme un número entero. Por eso me da que el resto de la división es 0. El resto es como lo que sobra una división, ¿ya? Por si acaso. Vamos. Ya. Reglas de divisibilidad.
Acá está la tablita, pueden buscarla en internet, colocan regla de divisibilidad y les va a aparecer caleta, van a aparecer unas con monos, con lo que sea, para que busquen, por si acaso. Divisible por uno. Todos los números son divisibles por uno. Cualquiera, todos. Acuérdense que estamos en número entero, sí, ya. Divisible por 2. ¿Cuáles son divisibles por 2? Los números que terminan en 0 o cifra par. Por ejemplo, acá tengo varios ejemplos. El 20, ya que termina en 0 y el 0 es par. No sé, el 3356, ya que termina en 6, el cual es par. Y así, entonces todo número que termine en 0 o par va a ser divisible por 2. Divisible por 3. Números cuyas cifras sumen 3 o múltiplo de 3. Bueno, acá, si se dan cuenta, que sumen 3 es lo mismo que sea múltiplo de 3, ya que 3 es múltiplo de 3. Así que van a ser los números cuyas cifras sean múltiplos de 3, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este de acá. Tengo 1 más 2 más 3 más 3. Tengo 3, 6, 9. La suma de esos cuatro números me da 9. Y 9 es múltiplo. 9 es múltiplo de 3, sí, porque es 3 por 3, ¿ok? Entonces siempre que sus dígitos, todos sus dígitos, me dé un múltiplo de 3, va a ser divisible por 3, ¿ok? Divisible por 4. Acá hay dos formas. Pueden cumplirse cualquiera de las dos, ¿ok? Que sus últimas dos cifras sean 0, 0 o que sea múltiplo de 4. Las últimas dos cifras, recuerden, por ejemplo acá las últimas dos cifras, 12. ¿12 es múltiplo de 4? Sí, porque es 3 por 4. 24 es múltiplo de 4, sí, porque es 6 por 4. Acá, por ejemplo, faltó un ejemplo con 0, 0, pero por ejemplo, el 100. ¿El 100 es múltiplo de 4? O sea, ¿es divisible por 4? Sí, porque termina en 0, 0. Y es la regla que me dice acá. ¿Ya? Lo siento por mis dibujos que son medio feos a veces. Divisible por 5. Acá también tengo dos formas. O termina en 0 o en 5. Por ejemplo, el 75 termina en 5, por lo tanto es divisible por 5. O el 10 termina en 0, por lo tanto es divisible por 5. Pasamos al 6. Con el 6, si se dan cuenta, el 6 es el resultado de la multiplicación 2 por 3. Por lo tanto, para que pueda ser divisible por 6, tiene que ser divisible por 2 y a la vez divisible por 3. Así que se tienen que cumplir las dos reglas. Entonces vamos a ver los dos números que están acá. El primero, ¿es divisible por 2? Sí, porque su último número es par. Entonces está lista la primera regla. ¿Y es divisible por 3? Veamos. Tengo 1 más 3, 4, más 2, 6. ¿Y el 6 es múltiplo de 3? Sí, entonces este número sí sería divisible por 6. Ahora si vemos este, tenemos que volver a ver las reglas. ¿Es divisible por 2? Sí, porque su último dígito termina en 4. ¿Y es divisible por 3? Veamos. 6 más 5, 11. Y 11 más 4, 15. ¿Y 15 es divisible por 3? O sea, ¿y 15 es múltiplo de 3? Sí, porque es 3 por 5. Entonces, ahora yo sé que este igual es divisible por 6. ¿Ves? Tienes que seguir como las dos reglas. Eso es como más que nada. Ya. Divisible por 8. Acá nos saltamos al 8. La del 8 es muy parecida a la del 4, solo que en la del 4 eran dos cifras, acá van a ser tres cifras. Y van a tener que ser las tres ceros o múltiplo de 8. Acá tengo de ejemplo el 520, del cual sí es múltiplo de 8, y no sé qué número es este, y el 12.000, ya que tiene sus últimas tres cifras son 000, ¿ok? Seguimos por el 9, que el 9 igual es muy parecida a la del 3, ya que en la del 9 su suma tenía que darme múltiplo de 3, acá su suma tiene que darme múltiplo de 9. Entonces, bueno, acá hay que contar todos estos números que está acá. No sé cuánto me da eso. A ver, tengo 3.
más 2, 5, más 9, 14, más 3, 17, más 18, ya. Entonces, esto, la suma de esto me da 18. ¿Y 18 es múltiplo de 9? Sí. ¿Por qué? Porque es 9 por 2. ¿Ok? Y por último, decirle por 10, que yo creo que es la más fácil de todas, que solo tiene que terminar en 0. Por ejemplo, el 210, el 3450, el 20, todos esos son divisibles por 10 ya que terminan en 0. Borra. No sé si habré llegado a las franjas, son las 6:30, pero sigamos. Ya, yo creo que pasamos esto. eh, Esto, un par de cosas más y hacemos el break, para que pregunte. Números primos, compuestos y descomposición. Acá faltó la palabra descomposición prima. Acá faltó prima, por si acaso. Prima. Ya. ¿Cuáles son los números primos? Ya. Los números primos son todos los números que tienen solo dos divisores. ¿Y cuáles van a ser esos dos divisores? Va a ser el 1. Ay, ahí llegó la Fran. Me extrañaron mucho. Hola, Ya. Fran. Ya, Ya soy host. al tiro. Ya. Te quiero, bueno, tengo como la cara medio pintada, así que no se ríe. Ya, siga. Ya. Entonces, ya parece que te dice Jos. Ya. Números primos. ¿Cuáles son los números primos? Los que tienen solo dos divisores. ¿Y cuáles van a ser los dos divisores? El mismo número y el 1. Por ejemplo, el 5. El 5, ¿por qué se puede dividir? Por 5 y por 1. Ahí están los dos divisores. Y los números compuestos van a ser los que tengan más de dos divisores. Por ejemplo, el 8. El 8 se puede dividir por 4, por 2, por 8, por 1. Ya tengo 4 números, entonces ya no es primo. Y como tips, el 1 no es ni primo ni compuesto, porque el 1 tiene un puro divisor, que es 1. Entonces el 1 no entra en esta categoría, es especial. Ya. Y por último, descomposición de factores primos, que me dice que todo número compuesto se puede expresar de manera única como un producto de números primos, o sea, una multiplicación entre números primos. Ya, esto lo vamos a aplicar más adelante con mínimo con un múltiplo, así que tranquilos, pero me está diciendo que todo número, o sea, la multiplicación, todo número compuesto se puede expresar como una multiplicación de un número primo. Es como eso más que nada. No, es como que en realidad todo número grande es como división de números pequeños. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es como desglosar el número en multiplicaciones más pequeñitas que nosotros podemos ocupar próximamente para lo que serían, por ejemplo, en el caso, potencias cuando tenemos que sacar, no sé, potencia en común, etcétera. Ya. ¿Quería explicar esto, Fran? Agregué foto igual, así que Ya, a ver. Eh, ya, yo explico el mínimo común múltiplo. Bueno, en el mínimo común múltiplo, que sería el primero, nos encontramos que dos o más números naturales es el menor número natural que es múltiplo de común de todos ellos. ya. Ahí está En la el caso, imagen. ya mira, por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo, nos encontramos que podemos hacer una tabla que, onda, como que ponemos todos los múltiplos y vemos cuáles son los primeros que calzan. En este caso, entre el 6 y el 8 encontramos que mi primer múltiplo es el 24, ¿ya? Tanto que sea el 8 por 3 y en el caso del 6, 6 por 4. Pero el mínimo común múltiplo sería el 24. También podemos hacer una tabla, la cual se hace de la manera, bueno, Katy, tú explicas eso porque la verdad es que no lo hago mucho, pero recuérdalo. Ya. La otra forma de hacerlo es sacando esta tabla, que es lo que, o sea, de todas formas lo íbamos a decir más adelante, que es la de composición en factores primos. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Tengo, hago una tablita. Es que, mira, esta primera forma que explicó la Fran sirve, pero sirve para números chicos. O sea, si yo te pido el mínimo común múltiplo entre 180 y 200, no voy a estar escribiendo los múltiplos de 180 y 200, pues son muchos. Así que no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Entonces voy a ir descomponiendo en números primos. Y en este caso vamos a empezar del más pequeño. Podía empezar de cualquiera, pero acá lo más fácil es pequeño. Entonces, 180 dividido en 2, 90. En 2, 45. En 5, 9. Y así hasta llegar a un 1 como final. Y ahora lo vamos a hacer con el 200. 200 dividido en 2, 100. En 2, 50. En 2, 25. Y así hasta llegar a un 1 nuevamente.
Ahora vamos a escribir todos estos numeritos aquí, al tiro, Fran. Eh, listo. Ya. Voy a escribir todos estos numeritos acá y vamos a ocupar ahora las potencias, que lo vamos a pasar igual más adelante. ¿Qué es la potencia? Si se dan cuenta, tengo 2, 2. Entonces va a ser 2 elevado a 2. Tengo un 5, 5 y tengo 2, 3, por lo que va a ser 3 elevado a 2. Ya hago lo mismo con los del 200. Tengo 3, 2, por lo que es 2 elevado a 3. Y 2, 5, por lo que es 5 elevado a 2. Y ahora, ¿qué hago con todos estos números? Bueno, elijo como los números que tengan el exponente más alto. Entonces, por ejemplo, acá tengo el 2 elevado a 2 y el 2 elevado a 3. ¿Cuál es más grande? Este. Entonces este como que se elimina. Tengo el 5 y el 5 elevado a 2. ¿Cuál es más grande? Este, por lo tanto este se elimina. Y por último tengo el 3 elevado a 1 y acá no tengo 3. Entonces, ¿cuál es más grande? Obviamente este. Por lo tanto, al multiplicar esos tres números me va a dar el mínimo con un múltiplo. Y el mínimo con un múltiplo de 180 y 200 va a ser 1800. ¿Ok? Eh, eso. Y ahora pasamos Y, a máximo bueno, común. Prende la cámara. devuélvete a... Ay, perdón, es que me estoy tratando de arreglar, entonces estoy todo correcto. Pero bueno, devuélvete atrás para poner la división, porfis. Ahí. No, la otra vez, esa. ¿Qué es el mínimo común divisor? Quiere decir que sería el segundo, que es de dos o más números naturales, es el mayor número natural, que es divisor común de todos ellos. Ahora sí, Ya. Acá están los ejemplos que es más fácil. A ver. sí, por eso. Por ejemplo, nosotros tenemos como divisores, nosotros hacemos como una lista, como el caso que está a la izquierda, que los divisores de 15 ponemos todos los que son divisores de 15. Primero sería el 1, el 15, el 3 y el 5. Debido a series de 20 es 1, 20, 2, 10, 4 y 5. ¿Y cuáles se repiten? Primero que todo, siempre se repite el 1. También se repite solamente el 5. ¿Y cuál es más grande, el 1 o el 5? Obviamente el 5 elegimos el que es más grande. Ya, hablando con la tablita que está al costado, nosotros para esta tablita lo que tenemos que hacer es lo mismo que en el anterior, de la misma manera, y nosotros tenemos que elegir los que son, por así decirlo, de menor exponente entre ambos. Por ejemplo, en el 180 tenemos 2 elevado a la 2 por 5 por 3 a la 2, y en el otro lado, en el 200 tenemos 2 elevado a la 3 y 5 elevado a la 2. Nosotros, ¿cuál tomamos aquí? Si fuera el caso anterior, estaríamos tomando 5 a la 2, pero como estamos haciendo máximo común divisor, que es diferente, tomamos el menor, por lo cual tomaríamos solo el 5 elevado a la 1, ¿ya? Y en el caso del 2, que sería 2 elevado a la 3 en un lado y el 2 elevado a la 2, el menor elevación es el de 180, que es 2 elevado a la 2, ¿ya? Y como son los únicos que se repiten, esos dos se multiplican, ¿ya? Entonces sería 2 elevado a la 2 y por 5 me da 20. Ese sería nuestro máximo común divisor entre 180 y 200. Ya, si se dan cuenta, el máximo común divisor siempre va a ser más chico que el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque es divisor. Y acuérdense que los divisores siempre van a ser menores que los múltiplos. Eso como tips. Ya, y pausa comercial. O sea, no pausa comercial. ¿Dudas? Ahora sí ya. Digan sus dudas, voy a abrir pizarra o díganme si quedaron perdiendo una parte. Son 5 minutos nomás. Así que empiecen. Ya, ahí hay una. Sí, sí te sirve eso. A mi parecer sí te sirve eso, Aileen. Porque, claro, es como lo que pasa con el 6. Tiene que ser divisible por 2 y por 3. Bueno, en el caso del 27 tiene que ser divisible por 9 y por 3. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora vamos a avanzar con otra Y materia. Y esto no si lo vamos vamos. a pasar con otra materia, así que ojalá si tienen alguna duda, díganle al tiro. Este es un momento. Mm, Ya dice, en el máximo común múltiplo y en el mínimo común divisor se descomponen en números primos. En el máximo común múltiplo se toman los mayores exponentes y en el máximo común, o sea, en el mínimo común divisor se toman los menores exactamente. Máximo, alto. Mínimo, pequeño. El cero no es divisible. Es que técnicamente, por regla matemática, onda como por convención matemática, no es divisible. ¿Ya? Porque no podemos dividir nada por algo.
Onda, tú no puedes dividir algo que no existe por algún número que sí existe. Claro, y Técnicamente es como imposible. mínimo común múltiplo, máximo común divisor, mínimo común múltiplo toman los mayores y el máximo común divisor toman los menores que se repiten. Recuerden eso, se Por repite. eso en este caso no coloqué el 3 porque el 3 no se repite en el 200, ¿ok? Si es divisible por 9 claro, no es necesario. Por ejemplo, es que, o sea, si tú quieres lo haces. Por ejemplo, voy a volver acá a la tabla. Ahí. Así se dan cuenta, acá yo sumé todo, po. Pero si acá yo pude haber no sumado ese 9 y me daba 3 más 2 5 o sea, ya. Me da 3 6 7 8 me da 9 pues entonces si se dan cuenta, 9 es divisible por 9. Así que sí está bien. Y con el 3 podía hacer lo mismo, no contar los 3 porque obviamente es múltiplo. Y los 0 obviamente no los contáis, porque como el 0 es neutro aditivo, no los cuentas. ¿Alguna otra consulta? ¿Puedes volver a la anterior diapositiva, por favor? Que tengo una pregunta. ¿Esa? Sí, uno puede tomar el 180 y el 200 y hacer esta tablita así juntos y después multiplicar todo, me daría lo mismo, ¿no? Sí, esa es la otra forma. Yo lo Ah, hago ok. así, por ejemplo. Yo hago esta Gracias. tabla junto, porque si incluso si la haces junto, estos valores ya te van a quedar de esta forma. Gracias. De nada. Ya. Última pregunta, nadie, sino para avanzar. Y yo nomás chiquillo. Ya. Vamos a seguir entonces porque no veo otra pregunta. Ah, ya. ¿Cómo se saca eso del 2? ¿Qué es eso del 2? No entiendo qué es eso del 2. ¿Dónde aparece el 180? Es que no te entiendo la pregunta, Nayaret. ¿Por qué elegí este y no Ah, este? creo que estaba preguntando, no sé si te está preguntando la parte de arriba, onda, la parte de arriba del Ah, 180 o la parte de abajo. porque tengo que descomponerlo por sus factores primos, por números primos. Yo puedo haber colocado el 2, puedo haber colocado cualquier número primo. 2, 3, 5, 7. Pero ¿cuál es más fácil por el 2? Porque así vas achicando el número más rápido. Es por eso. En efecto. No sé si se entiende para que... Ay, me pegué. Ya. Porque en realidad lo que tienes que hacer es buscar las divisiones, ¿cachai? Entonces, si son las divisiones, puedes encontrar. Siempre primero uno busca como los números más chicos y después va uno aumentando. ¿Tiene que ser siempre con números primos? Sí. ¿Por qué? Porque Sí. si descomponemos por números que no son primos, estaríamos como descomponiendo por números que se siguen pudiendo descomponer. Ese es el problema. Ya, vamos a seguir entonces. Ya. Dale, Franci, querido. Voy. Bueno, vamos a empezar a lo que serían fracciones. Ya una fracción se define como un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Es decir, tengo algo entero y son partes de este entero, divididos en porciones iguales. Y esta se representa con una barra horizontal que separa la primera cantidad de la segunda. La primera cantidad sería el numerador, que sería esta acá, y el denominador sería la parte de abajo. El denominador siempre es nuestra parte como total, y el numerador es las partes que tenemos de ese total. Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos como una barra de chocolate partida en 8, pero tenemos 11 partes. Entonces tendríamos una barra de chocolate entera de 8 y 3 partes de la otra barra. Lo mismo con los otros ejemplos. Ya, acá otra cosa importante es esto. Ya, esta que está acá se le conoce como número mixto, porque es la mezcla de divisor con entero. ¿Y cómo paso de esto a esto? Bueno, es muy fácil. Multiplicas esto por esto, 1 por 8, lo que me da 8, y le sumas el 3. Y 8 más 3 es 11. Y por eso ahí se pasa. A eso en realidad. Ya.
Tenemos también lo que serían las operaciones en fracciones. Nosotros cuando tenemos una suma, voy a escribir aquí, en un segundo, tenemos una suma, no sé, de 7, no, mentira, números chicos. ¿Por qué no se borra? Ahí está. Entre 3,4, no sé, y 5 y 2. Y esto los tengo que sumar. ¿Qué hago en este caso? Busco denominador común, es decir, busco cuál es el común entre estos, para lo cual tengo que utilizar el, corrígeme Gati, siempre me equivoco los nombres, el mínimo común múltiplo, y tengo que buscar cuál es el mínimo que puede estar entre estos números. Nosotros, si seguimos multiplicando, podemos decir 4 por 2, 8, 8 por 3, 16, etc. Pero vamos a llegar al punto de que 20 va a ser nuestro mínimo común múltiplo, ¿ya? Sería el 20. Y nosotros multiplicamos este número, o sea, como en este caso tendríamos que multiplicar el 5 por 4 para que me dé 20, y el numerador siempre lo tengo que multiplicar de igual manera. En este caso por 5 y por 5. Esto me va a dar 15 en 20 más 8 partido en 20. Y ahí recién puedo sumar. Siempre hay que igualar denominador. Y eso me daría 23, si no me equivoco. Ya, ahora para que 23. no lo borrí, esto que hace aquí la Fran, eso, mira, si se dan cuenta, este por 4 es una fracción, es un 4 partido en 4. ¿Y por qué puede hacer esto? No porque se le da la gana, porque si se dan cuenta, esto es 1. ¿Y qué les dije yo que era el 1? Era el neutro multiplicativo, o sea, multiplican por 1 es lo mismo, por si acaso. Ya, dale, ¿qué más queda? Quedan todas las otras fracciones. Bueno, pero la resta es lo mismo que acá, solo que, bueno, en vez de restar los numeradores, o sea, de sumar los numeradores, restamos, pero hacemos el proceso anterior de igual manera. Si escuchan gente hablando afuera es porque hay gente en mi casa, familia en mi casa, entonces, perdónenme. Y para la división, bueno, empezamos con la multiplicación, yo creo que es más fácil. Déjenme borrar. Bueno, para multiplicación, por ejemplo, tenemos 3 por 4 ¿no? Y 2 a la 5. Se multiplica hacia los lados y se puede simplificar cruzado. ¿Qué se quiere decir? Que yo, si encuentro que puedo simplificar este de aquí con este de aquí, tiene que ser siempre cruzado. Yo no puedo simplificar de lado a lado, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, puedo simplificar por 1 y este quedaría en 2, ¿ya? El 3 con el 5, ¿lo puedo simplificar? No, por lo cual se quedan así. Y para multiplicar, siempre multiplico el lado, por lo cual sería este con este. Me daría 3. Y abajo, como simplifiqué el 4 a un 2, me queda 2 por 5. Y 2 por 5 me da 10. Y esa sería la multiplicación, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, tengamos una división, lo que tenemos que hacer es transformarla a multiplicación. ¿Y yo cómo la transformo? Uno de estos dos factores, por ejemplo, imaginemos que el 3 cuartos y el 2 5, me bullé. El 3 cuartos partido en 2 quintos. Yo lo que tengo que hacer es uno de estos factores invertirlos. Puedo invertir tanto este como este. ¿Y a qué me refiero con esto? De que este, por ejemplo, si es que estaríamos invirtiendo el de la izquierda, sería 4 partido en 3, y en el caso de que fuera el de la derecha, estaría siendo 5 partido en 2. Pero solo tengo que hacer uno. Yo en mi caso casi siempre elijo el segundo, pero es porque es maña mía, ¿ya? Este sería 3 cuartos por, o sea, por 5 partido en 2, porque ahí ya deja de ser una división y pasa a multiplicación. ¿Por qué? Porque yo ya doy vuelta a estos factores. Y multiplico normalmente, ¿ya? Aquí no tengo cómo simplificar, por lo cual me quedaría 15 partido en 8. Eso sería con las operaciones durante las fracciones, ¿ya? Eso. Así. No tiene más gracia, la verdad. Ya, ahora pasamos a decimales. Bueno, decimales tenemos
dos tipos en realidad. Tenemos los decimales finitos, que es, por ejemplo, el 25 partido en 100, que es 0,25 y termina ahí. Son los más bonitos porque termina ahí, no hay nada más. Y tenemos los infinitos que siguen hasta más allá. Los infinitos tenemos tres tipos: periódicos, semiperiódicos y no periódicos. Los periódicos es que se va a repetir por siempre. Por lo tanto, acá va a ser, esto es lo mismo que escribir 3,7 y con una rayita. ¿Qué significa esa rayita? Que este número se va a repetir hacia siempre, infinitamente. Infinitamente. Semiperiódico, que va a tener también una rayita, pero va a tener un número que va a quedar hasta ahí. Por ejemplo, el 1. El 1 queda hasta ahí, y acá el que se repite va a ser el 6 infinitamente. Y por último tenemos los no periódicos, que estos son infinitos, pero no siguen ningún patrón, como el número pi, los cuales como los irracionales. Ya. Y acá está cómo pasar de un número decimal a una fracción. Tenemos estos que... ¿Dónde están? Espérense. Ya, tenemos esto primero, el 1,125, pasarlo a fracción. ¿Cómo lo pasamos a fracción? Son finitos. Los finitos. Escribimos todo el número, 1125, y los dividimos en un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3 decimales, coloco 3 ceros. Entonces esto me va a quedar 1125 dividido en 1000, y esto, si yo lo simplifico, me va a quedar igual a 9 partido en 8. Entonces 9 partido en 8 es 1,125. Ahora, para los infinitos, por ejemplo, tengo este que es periódico, coloco nuevamente todo el número, 1,45, y le resto la parte entera, que en este caso es 1. Y ahora lo divido por tantos 9 como cifras periódicas tenga. Como tengo una, dos periódicas, son dos 9. Y 145 menos 1 es 144, y eso dividido en 99, y eso va a ser el número. Y por El 1 último, en este caso, pero déjame hacer una acotación ahí. dale. El 1 en este caso es todo lo que está antes de la parte, de la parte periódica. ¿Qué me refiero con la parte periódica? Toda la línea. Es decir, si yo tengo 47, tengo que restarle 47. Eso. Claro. O sea, en este caso es la parte entera, porque no voy a tener ningún otro número, ya que es periódico. O sea, va a ser todo lo decimal, va a ser periódico, de cierta forma. Pero ¿qué pasa en este caso? Acá pasa lo que dijo la Fran, que coloco el número 2, 3, 4 y le resto todo lo que no es periódico, que en este caso va a ser el 23. Y ahora lo coloco, igual que arriba, tanto en 9 como cifras periódicas tenga. Tengo una periódica, por lo tanto es un 9. Y tantos ceros como cifras no periódicas tenga. Tengo una no periódica, entonces tengo un 0. Entonces al hacer esto no me da 221, me da 211 dividido en 90. Ok, y eso más que nada no es como una mayor ciencia. Espérame, que aquí nos están preguntando algo. Dicen, ¿cómo se Pero sabe que el Fran, la número respuesta la decimal... vemos al último. Ah, ya, perdón. Lo siento. Después te respondo. Después la respondimos, chiquillos, porque si no nos atrasamos. Ya. Los números decimales. Tenemos el número 135,827. La vamos a escribir. Y bueno, acá están el número, y tenemos que este de aquí va a ser la centena, la decena, la unidad, decimal, no, ahí se me fue. Ahí, Decimal. sí, decimal, centésima, milésima, ¿no? Sí, centésima, Exactamente. centésima, milésima, y después sigue 10 milésimas, 100 milésimas, y así. Sí. Sí, décima, se me fue el nombre, no sé por qué. Ya, décima, centésima, milésima. Ya, es como eso, para que sepan qué número es así. Y Bueno, eso se define por la coma. Nosotros sabemos cuál es claro. la décima Acá está por la la que, coma. acá está la coma. Y bueno, ¿para qué me sirve saber esto? Para las aproximaciones y los redondeos y los truncamientos. Entonces, bueno, primero, ¿qué es redondear? Ya, primera cosa, acá debería ser un 0, acá debería ser un 0 y acá debería ser un 0. ¿Qué es aproximar? Es que yo veo el número y tengo que ver si el número que sigue es mayor o menor a 5, y ahí veo. Me dice que es a la centésima. ¿Cuál es la centésima? Es este. Entonces veo si el número que sigue es mayor o menor a 5. En este caso es menor que 5, por lo que me queda igual. En el otro caso veo que es mayor que 5, por lo que se me aumenta 1, por lo que va a ser 0,14. Ahora, dos tipos de aproximaciones, por defecto y por exceso. Por defecto es que me voy a quedar ahí.
O sea, no subo, me quedo abajo. Entonces acá me da lo mismo lo que valga este. Yo solo veo este número de acá, entonces me quedo en 0,13. Y acá pasa lo mismo, me da lo mismo cuánto vale este, yo solo veo este y me quedo en 0,13. En cambio, en el por exceso, nuevamente me da lo mismo lo que valga este, pero a este sí o sí le voy a sumar 1. Entonces me va a quedar 0,14 y acá pasa lo mismo, 0,14. Principalmente estas aproximaciones por defecto y por exceso no son tan exactas, porque si se dan cuenta, acá yo podría tener 0,139 y me dicen por defecto y esto me va a quedar 0,13 y eso no se parece a 0,39, entonces no es muy lógico. Y por último truncar, que es la más fácil, que es solo cortar, o sea, me dicen centésima, centésima, yo corto, me quedan 0,13, centésima y yo corto 0,13 y sería. Ya. Pasamos a potencia, ya chiquillos, yo creo que ahora vamos a hacer todo y después al último vamos a responder dudas porque igual queda poco tiempo. Ya. Dale con potencia si querés, Fran. Ya, dale. ¿Qué es una potencia? Como definición tenemos que es una expresión matemática que indica la multiplicación de un número que la explicación, indica la multiplicación de un número por sí mismo tantas veces como indica su exponente. Es decir, que la base es el factor que se repite, es decir, lo que se repite, no sé, por ejemplo, tengo 2 a la 3, lo que se repite es el 2 y el exponente, el a la 3 o el a la algo, es el cuántas veces se repite esta base. Ya, es decir, si yo tengo 2 a la 3, significa que tengo 2 por 2 por 2. Y aquí tenemos ciertas propiedades. Son, no me acuerdo en cuántas son, pero son hartas. Tenemos que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, si tengo el menos 5 elevado a la 0, me va a dar 1. Si tengo un número cualquiera elevado a la 1, siempre va a ser el mismo valor que la base, ¿ya? No cambia, que sería 23. Luego, si tenemos multiplicación de igual base y diferente exponente, ¿qué pasa? Mantenemos las bases y sumamos los exponentes para la multiplicación, ¿ya? En el caso aquí, como se ve, tenemos la misma base que sería x y tenemos 2 y menos 3 en los exponentes. Se suman y por regla de signos nos quedaría 2 más menos 3, lo cual me da x menos 1, ¿ya? Luego tenemos si es división entre, entre dos números que tienen la misma base y diferente exponente, sería, mantenemos la base y restamos los exponentes, en el caso n menos m, ¿ya? Y aquí sería la misma base 7 y es 8 menos 5. Luego tenemos qué pasa si tenemos el mismo exponente, pero nuestras bases son diferentes. Lo que hacemos es multiplicar las bases y mantenemos el exponente, ¿ya? En el caso de que tenemos, en el caso de que tenemos una fracción elevada a un exponente, nosotros tenemos que elevar ambas partes, el denominador y el numerador, así que ojo ahí. Y cuando tenemos una potencia, ¿qué me refiero con esto? Que hay una potencia y está siendo como potenciada por otro exponente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes, cuántos exponentes tenga. Ya usualmente tenemos 2, casi nunca pasa 2, o si tenemos 3, multiplicar los 3 números. Claro. Y si tenemos una raíz, ¿qué significa esto? Lo vamos a ver igual más adelante, más a fondo, que es que esta partida por el número, por la parte de adentro, es en realidad una raíz no es más que una potencia fraccionaria. Y es como se ve, igual lo vamos a ver más adelante. Y si tenemos una potencia elevada a un número negativo, este número negativo se tiene que dar vuelta, ¿ya? Es como lo que hicimos con las fracciones, pero abajo tenemos un 1 siempre. Ese es el número imaginario. Entonces, al darlo vuelta, queda un 1 arriba y abajo un a la n o el valor que tengamos. Lo mismo pasa con las fracciones, se dan vueltas, pero nosotros ya no tenemos un 1, sino que tenemos un número como tal. Y bueno, hay un disclaimer que es que a más o menos b elevado a la n es diferente que a la n más menos b a la n. ¿Por qué? Porque una nos está dando una factorización, es decir, 4 términos y la otra solo son 2 términos. ¿Ya? Ojo ahí, lo vamos a ver más adelante en un futuro, pero... De cierta forma, esta y esta es lo mismo, por si acaso. O sea, piensen Sí, que acá esto está partido en 1.
entonces se da vuelta igual. Y 1 elevado a cualquier número me da 1, por eso no pasa nada. Y como tips, 0 elevado a 0 no existe. No es 0, no es 1, no es nada, ¿ya? Por si acaso. Es como dividir por 0, tampoco le dijimos, no se puede dividir por 0. No se puede. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Ya? Ahora vamos con notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es una forma que nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Una es como la manera de decir, no ponerle 20 cero a un número, ya. Esa es la forma que podemos utilizar notación científica. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Por ejemplo, arriba tenemos la imagen, siendo A un número el cual es igual o mayor que 1 y menor que 10. Bueno, tenemos la potencia de 10 y n es el número entero. Nuestro n, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir cuántas veces se aplaza la coma, ¿ya? Y si este es negativo, la coma se va a aplazar hacia la izquierda. Si n es positivo, se aplaza a la derecha. Recuerden que el n nos dice cuántas veces se aplaza esta coma. Esto más que nada, por ejemplo, si yo tengo, no sé, pues, no uno. Tengo, ya por ejemplo, 200. Esto es lo mismo que 2 por 10 elevado a 2. ¿Por qué? Porque tengo de cierta forma como 2 ceros. A eso como que me refiero. En cambio, si tengo 0,02, esto va a ser lo mismo que 2 por 10. Pero ahora no va a ser elevado a 2, va a ser elevado a menos 2. ¿Por qué? Porque tengo nuevamente como 2 ceros. 1, 2. ¿Ya? Sí, ¿Ya? exactamente. Bueno, ahora tenemos logaritmos y sus propiedades. ¿Qué son los logaritmos? Uy, está escrito dos veces definición, perdónenme. El logaritmo de un número real positivo a, como lo vemos acá, a, a en base b, nuestra base sería esta acá, en base b, positiva y distinta de 1, es el número c. ¿A qué nos referimos con esto? Que debido a que si elevamos la base b, es decir, la base, a el logaritmo, que sería el resultado, nos va a dar el número inicial que sería a. Yo lo que siempre hago, o sea, como tip, como que a mí siempre como que me engorrece un poco, entonces lo que yo siempre hago es que como lo pienso como potencia. Yo le recomendaría eso como tips personal, porque es la más fácil como aprenderse una cosa y no perderse lo otro. Sí, y así relacionan todo. Sí. Bueno, aquí también tenemos reglas. Primero que todo tenemos el logaritmo de unidad, que se refiere que esto, que cualquier base y tenemos el logaritmo 1, significa que este va a ser 0, ¿ya? Y si tenemos un logaritmo el cual es la misma base y tiene el mismo número, por ejemplo, en el antilogaritmo, nos va a dar 1, ¿ya? El logaritmo de producto, ¿qué significa? Que si tengo un logaritmo con una base y tengo una multiplicación por seguido, lo que significa es que tengo dos logaritmos diferentes que se están sumando en realidad, ¿ya? Ojo ahí, en el caso del logaritmo de b, de a por c, significa que yo tengo el logaritmo de b de a más el logaritmo de b por c, ¿ya? Y aquí pasa lo mismo con la división, solo que en vez de sumarse, se restan. Pero ¿qué pasa si es que tengo un logaritmo de potencia? Onda, si tengo logaritmo de b de a elevado y este antilogaritmo está elevado a n. Paso esta elevación que está aquí, que sería la n, y pasa adelante de todo el logaritmo y está siendo multiplicado por este como exponente que estaba antes, ¿ya? Está multiplicando todo el logaritmo, o sea, el resultado que nos dé el logaritmo de b de a va a ser multiplicado por n, ¿ya? Lo mismo con raíces. ¿Por qué? Porque una raíz es una potencia fraccionaria. Entonces lo pasamos a fracción, esta raíz, y esa fracción que nos dé la pasamos hacia adelante y lo mismo con la misma potencia. Y la última es cambio de base. ¿Qué significa que tenga cambio de base? Es que yo hago como que desgloso este logaritmo de dos maneras. O sea, bueno, de una manera. Que utilizo una base la cual me sea como buena para poder resolver la parte de arriba como la de abajo, o en el caso de resolver aunque sea una. Casi siempre buscar las dos, obviamente, ¿ya? Y que sea conveniencia, es decir, que las dos nos puedan responder. O sea, por ejemplo, en este caso no va a ser logaritmo de C, que las dos nos responde A y B,
ponemos en una parte como numerador el antilogaritmo y está dividiendo por la base del logaritmo como original, comillas, comillas. Entonces, esta C que aparece aquí como mágicamente es algo nuevo que aparece que es conveniencia para nosotros más que nada, ya que esto al ojo no se podía resolver y esto sí, es como más factible en realidad. Y lo último que acá no aparece, que cuando yo tengo, por ejemplo, logaritmo de 5 y no me aparece base, la base automáticamente es 10. ¿Ok? Sí, también. Ojísimo. Y todas estas reglas se pueden comprobar pasando el logaritmo a potencias, pero no lo vamos a hacer ahora porque nos va a quitar tiempo, pero eso, por si acaso. Ya. Seguimos, ahora viene raíces. Dale, Cali. Raíces. Ahora estoy borrando los dibujitos y sí, ya. Raíces y sus propiedades. Toda raíz corresponde a una potencia con exponente fraccionario. O sea, ahora estamos relacionando las raíces con las potencias. Y si relacionamos las raíces con las potencias, automáticamente se relacionan con los logaritmos y así tenemos las tres cosas relacionadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una raíz así, de x elevada y esto en raíz de b, tengo que esto va a ser igual a x a dividido en b. Como tips, cuando yo tengo una raíz así, por ejemplo, no sé, por raíz de 5, si se dan cuenta, acá, si no tengo un número que le esté elevando, este número automáticamente va a ser 1, como por vista, y acá automáticamente el número va a ser 2. ¿Ok? Es como por obviedad, de cierta forma. Es como lo que pasa con el logaritmo de 10. Bueno, propiedades. Todo es perteneciente a los reales, hay dos comas, y esto se toma como absoluto. Y si ves un número par positivo y x es un número negativo, podemos decir que la raíz no es real. Ya. ¿Qué pasa acá? Que es lo que está diciéndome en la definición. Si se dan cuenta, es acá yo lo estoy pasando a potencias. Entonces yo tengo que b elevado a n me va a dar a, y que acá lo mismo b elevado a n es a. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo esta así, no sé, pues 5? Si se dan cuenta, yo les dije que eran 2. Esto, el resultado de esto va a ser un número real. ¿Ok? Puede ser, o sea, decimal, lo que sea, pero es real. ¿Qué pasa si ahora tengo menos 5? Esto ya no va a ser un número real, va a ser un número imaginario. ¿Cuál era el número imaginario? Los que tienen la i. Entonces esto ya no van a entrar de cierta forma. Pero, ¿qué pasa si ahora tengo raíz de 5 y acá tengo un número impar, como el 3? Esto me va a dar un número real, pero me va a dar un número real negativo. O sea, si tengo menos 5 en realidad, me va a dar un número real negativo. Ya que yo tengo, ya que existe la posibilidad, no sé, pues, de que x elevado a 3 me dé cuánto, me dé menos 5. Sí existe esa posibilidad. Pero, por ejemplo, x elevado a 2 ¿me puede dar menos 5? No, es imposible. Por lo menos en los reales es imposible. Entonces, si es impar, todo bien. Pero si es par, todo mal. Eso es como lo más importante. Bueno, y acá tenemos las propiedades que si se dan cuenta las propiedades son bien parecidas entre el raíz, el logaritmo y potencia. La primera, si tengo dos raíces con mismo índice y se está multiplicando, puedo multiplicar los que está dentro y mantener el índice. Ahora, pasa lo mismo con la división. Si tengo la división de dos raíces y tienen el mismo índice, hago la división de los números que están dentro nomás y mantengo el índice. Ahora, si tengo como potencia una potencia, acá tengo raíz de una raíz, ¿qué hago? Voy a multiplicar los índices. Puede ser así, podría tener 4 cosas, 5, pero no importa, yo multiplico todo. Ahora tengo raíz, o sea, potencia una raíz, o sea, tengo esto, la raíz elevado a algo. ¿Qué hago? Bueno, este m que está acá pasa instantáneamente a la. Entonces me va a quedar a elevado a m en raíz de n, ¿ok? Como que la m se mete adentro y solo se mete nada más. Ya, esta que es una de las más importantes, tengo a por raíz de b con índice n. Yo quiero meter esta a adentro. Yo no la puedo llegar y meter. Yo tengo que elevarla a Sn y después meterla. Entonces me va a quedar a elevado a n por b y en la raíz. ¿Y por qué pasa eso? Por la propiedad de la raíz.
que va a ser el número elevado al índice. Entonces, por eso tengo que elevarle al índice. Esta, pero me voy a saltarse un poco. Esta que ya la pasamos en potencia, que se transforma de una raíz, una potencia, que va a ser a elevado a m dividido en el índice. Entonces va a ser m dividido en n. Y por último, este que se le llama cambio de índice, que en realidad no es en realidad como cambio de índice, es como para como conveniencia, ya que esto es como multiplicarla por un 1, conveniente. Entonces yo tengo esta raíz y saben que esta raíz no me sirve para nada. Entonces yo qué voy a hacer, voy a multiplicarla por un p. Y tengo que multiplicarla por un p en el índice y acá adentro. Entonces ahora esto me va a quedar de una forma que a mí sí me conviene. El cambio de índice es para mi conveniencia igualmente. Y sí se puede hacer porque ese p, de cierta forma, donde estoy multiplicando acá afuera y acá adentro, es como multiplicar por un 1, lo cual es el neutro multiplicativo. ¿Ya? ¿Algo más que agregar, Fran? No, la verdad es que no. Todo bien. Ya. ¿Seguimos? Ya. Racionalización. Bueno, ¿qué es racionalizar? Es transformar una fracción. ¿Y por qué transformar una fracción? Simple, porque se ve fea. Esto se ve tan feo que yo no quiero que esté así, porque me carga que esté la raíz abajo. Entonces hay que cambiarlo. Esto se hace solamente porque se ve feo, solo por eso. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar, ¿por qué cosa? Por la raíz. Porque yo multiplico por esto, y si se dan cuenta, esto es igual a 1. Y un 1 conveniente, lo cual es igual a, que quede igual. Entonces, si yo multiplico por esto, me va a quedar esta raíz de c por esta raíz de c, lo que me da raíz de c al cuadrado. Por lo que yo puedo eliminar la raíz y el exponente y me va a quedar bc abajo, bonito. O sea, arriba me va a quedar obviamente algo feo porque me va a quedar a por raíz de c y me va a quedar a raíz de c. Pero aunque abajo me quede así, estamos todo bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo de una raíz enésima? Tengo esto y si se dan cuenta, ahora tengo que multiplicar c por n menos m, o sea, esta menos esta, nuevamente por su 1 conveniente. Y a multiplicarla por esto, esta con esta, al juntarse se van como a eliminar y me va a quedar solo c. Y arriba me va a quedar a multiplicado por todo eso. Bueno, ¿por qué yo esto con esto se me convierte en solo c? Bueno, si se dan cuenta como tiene el mismo índice, yo lo puedo juntar, ¿cierto? Entonces me va a quedar índice n, me va a quedar c elevado a m por c elevado a n menos m. Ahora, si se dan cuenta por propiedad de potencias, esto yo lo puedo juntar como una suma. Entonces me va a quedar m más n menos m. Al hacer esto, elimino las m y al fin y al cabo me va a quedar raíz de c elevado a n con índice n. Y como tengo lo mismo, esto lo puedo eliminar. Elimino la raíz y me va a quedar un c bonito. Y la última de un binomio y una raíz, que esto no se asusten porque lo vamos a pasar más adelante, porque esto es suma por su diferencia, que si yo tengo dos raíces que se están sumando o restando, yo las tengo que multiplicar por su inverso. O sea, por ejemplo, si acá se estaban sumando, las tengo que multiplicar por lo mismo, pero restando. Y al revés, si se estaban sumando, o sea, si se estaban restando, las multiplico acá, pero sumando. Entonces va a ser lo contrario. Así que yo al hacer esto me va a quedar la famosa suma por su diferencia, que la vamos a pasar en álgebra, y me va a quedar la primera raíz al cuadrado menos, siempre menos, la segunda raíz al cuadrado. Como está al cuadrado, puedo eliminar la raíz y puedo eliminar el índice, y me va a quedar b menos c abajito, bien bonito, y arriba me va a quedar a multiplicado por la raíz de b, más o menos, dependiendo de lo que haya pasado, la raíz de a por c, o sea, a por la raíz de c, lo siento. Entonces así me va a quedar algo bonito. Y bueno, recuerden que la finalidad de esto es que no me quede una raíz abajo en el denominador porque se ve feo. Es eso más que nada. ¿Ya? Y ahora pasamos a lo último. ¿Fran? ¿Sí? Sí, dale, me hice un cambio de outfit en 2 segundos. Ya. Bueno, Dale, Fran, pues. Yo explico por tenemos supuesto que es lo último. razones y proporciones, ¿ya? Una razón es una comparación entre dos cantidades mediante su cociente, ¿ya? Es decir, frente a su división. Se escribe A
dividido en B o A partido en B, se lee A es a B, donde se denomina antecedente, donde A se denomina el antecedente y B el consecuente. Es decir, esto es el antecedente y B es el consecuente, ¿ya? Lo que significa que A por D, es decir, si multiplicamos esto y esto, estos valores van a ser iguales en ambos lados, no sé si entienden, como que esto de aquí va a ser igual que esto acá, ¿ya? Respecto a proporciones, una proporción es una igualdad formada por dos razones, es decir, A partido en B es igual a C partido en D, o A dividido en B es igual a C partido en D, lo que se dice a través de A es a B como C es a D. De hecho, son como solamente divisiones entre sí que son como iguales, por así decirlo, como Sí, que son proporcionales, es decir, ¿a qué me refiero con que sea proporcional? Que son relativas, que son, por así decirlo, iguales pero con diferentes números. Creo que ahí estaría como bien son casi explicada. iguales, porque son iguales de cierta forma, pero no son iguales porque no son los mismos números, por eso son casi iguales. El mismo valor, ahí está, como el mismo valor final. Sí. ¿Ya? Y que es una serie de razones, son varias razones y como juntas que se escriben de la manera que están ahí. Por ejemplo, x partido en A, que es igual a y partido en B, igual a z partido en C, igual a k, que la k sería la constante, es decir, que yo puedo poner tantas k o cuantos valores de k que sean constantes y relativos a esos valores, como por consiguiente, ¿ya? Y se puede escribir también de la manera de abajo. Acá va a ser como el valor simplificado. No sé, por ejemplo, x partido en a va a ser 200 dividido en 100, k va a ser 2. Y se dan cuenta, si esto lo simplifico, k va a ser 2. Y así, eso va a ser k, ¿ya? Eh, dale, Fran. Ah, ahí Cambia sí. la... Ya. Tenemos ciertos tipos de proporciones y sus gráficos. Tenemos lo que sería una proporcionalidad directa, es decir, que tenemos variables que serían x e y, que son directamente proporcionales, cuando el cociente entre sus valores correspondientes se mantiene constante, es decir, que y partido en x es igual a k y k sería nuestra constante. Como se ve acá, tenemos y que es igual a k por x, si lo vemos así, y nuestro gráfico es como una línea recta, es decir, por cada vez que yo tenga este por este, la línea se va a ir como avanzando. Por ejemplo, si yo tomo valor de y, me va a dar consecuentemente el valor de x como encuadrado en diagonal, como está ahí la... Sí, entonces acá va subiendo. Por ejemplo, acá tengo 2, acá tengo uno. Por ejemplo, acá tengo 4, ahora acá tengo 2. Entonces esto va a ir subiendo así. Eso es. Respecto a proporcionalidad inversa, tenemos que dos variables, x e y, son inversamente proporcionales, cuando el producto entre sus valores se mantiene constante, es decir, que y por x es igual a k. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de una proporcionalidad inversa, que en este caso, cuando nosotros tenemos que y por x es igual a k o y es igual a k partido en x, nos va a dar que el valor va a ser como cada vez menor y en un punto se va a volver más grande. Katy, no sé si es que podéis como agregar como una definición más. O sea, es que proporción inversa es bien enredada de cierta forma y es la que menos ocupa. Pero esto se va a ir achicando de cierta forma. Es como, es inversa. Sí, O sea, esto en vez de agrandarse, se va a ir achicando. Pero este valor de acá nunca va a tocar acá porque nunca va a ser cero. sí. Entonces, ¿cómo lo puedo decir de cierta forma? No sé, pues por ejemplo, si acá tengo este mismo valor 1 y acá tengo este valor que va a ser 2 y se toca acá, después de cuando sea 2 este va a ser 1. A eso se refiere, que se va a cambiar la constante. O sea, si acá es 1, acá va a ser 2 y ahora lo devuelvo. Ahora acá es 2 y acá es 1. Eso es. Eh, ya, y ahora nos vamos con lo último que es porcentajes. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dale tú, dale tú, dale tú. Ya. Y lo último que es porcentaje, que es una proporcionalidad directa. Por eso digo que se ocupa más la directa que la inversa. Bueno, el porcentaje es un entero. Entonces, el porcentaje yo estoy ocupando el 100%, que es, acá está el 100%. Bueno, ¿y qué es este 100%? El 100% yo lo voy a definir como un 1. Cuando yo tengo un 100% es un 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 50%, no va a ser 1, ¿cierto? Va a ser un medio. ¿Por qué? Porque yo para pasar de un porcentaje a una fracción tengo que dividir
el número del porcentaje en 100. Entonces yo acá iba a ser 100 dividido en 100, pues entonces va a ser 1. Aquí he tenido 50 dividido en 100. ¿Y cuánto va a ser esto? Va a ser un medio. Entonces eso es como una definición de porcentaje. Pero ¿para qué me sirve el porcentaje? Para sacar cosas, no sé, pues. Si yo tengo una pregunta y me dicen que no sé, porque un pantalón cuesta 5 pesos. Entonces, si cuesta 5 pesos, esos 5 pesos va a ser mi 100%. 100%. Me dicen, y ahora cuesta 3 pesos. Esos 3 pesos, ¿cuánto va a ser? Entonces, si se dan cuenta, ahora se ocupa la famosa regla de 3, que yo espero que todas las conozcan, si no se las voy a decir ahora, que es multiplicar estos dos que están aquí, que están cruzados, lo que sería 3%, y dividirlo por esto. Entonces, esto me va a quedar 3%. El por ciento no se olviden porque el resultado tiene que dar en porcentaje y esto dividido en 5. Y esto me va a dar cuánto va a ser el porcentaje que va a valer el pantalón ahora, porque se bajó. ¿Ok? Y acá hay unas observaciones que son bien útiles porque son como las que más preguntan, pero son como fórmulas, pero chiquillos, no les sirve nada aprendérselas. O sea, les sirve si les gusta más, pero yo creo que lo mejor es saberse la regla de 3 porque es lo más fácil. Pero por ejemplo, si yo me dicen, ¿qué tanto por ciento de una cantidad A de una cantidad ¿qué tanto por ciento es una cantidad A de una cantidad B? Es, bueno, va a ser A partido por B por 100. ¿Ya? Si me preguntan, el A por ciento del B por ciento de C es, me va a quedar A por ciento, acuérdense que el porcentaje era dividir el número por 100, por D en matemáticas significa por. El B por ciento, que va a ser por ciento, entonces se divide el número por 100, de multiplicación de nuevo de C. Entonces por eso me queda así. Y las últimas dos que me dicen que C ha aumentado en su P%. Entonces yo primero tengo que sacar cuánto es el P% de C. ¿Cuánto es P%? Esto es P%, ¿cierto? Porque yo tengo que porcentaje va a ser P dividido en por 100. Y yo quiero sacar el P% de C. Como es de 100, va a ser multiplicación. Por eso me va a quedar así. Pero me dice que está aumentado. Entonces a C, que es el entero, tengo que sumarle esto. Y en el caso de acá me dice disminuido. Entonces acá le resto eso. ¿Por qué es así y no es al revés? O sea, ¿por qué acá no es, no sé, pues por ejemplo aquí menos C? Porque si se dan cuenta, esto que está acá va a ser menor a esto que está acá. Entonces me va a quedar un número negativo. Y eso no puede ser. No sé si tienes algo más que agregar, Fran. Ay, no. Ya lo vi. Ya, entonces terminamos. Preguntas. Manden. Aquí dejamos de grabar. No, porque que no dejemos de grabar. Vemos todas las preguntas nomás. El sitio tenéis que ir antes de nomás, yo creo. Bueno, la Fran se tiene que ir, así que chao. Despídete de la gente de YouTube. Chao, gente de YouTube, si ven esto. Fue una excelente sesión. Llegué tarde porque tenía clases, perdónenme. Y eso, besitos. A Besitos. ver, voy a ver las dudas que dijeron primero y después voy a ver las que dijeron ahora, así que vengo al tiro. ¿Dónde están? Ya, de acá. Pregunta número 1. ¿Cómo se sabe que un número decimal es más grande que otro? Si algunos son finitos, periódicos o semiperiódicos. Pucha, no sé, pues veamos números. Tengo 0,25, 0,2 periódicos, es un típico pregunta PSU, y 0,25 periódicos. Ya, ahí tengo. ¿Cuál de esos tres es más grande? Veamos. Po. Acá lo más fácil, pues lo que yo hacía era agregarles como hasta cierta cifra. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, ya voy a agregarle 3 cifras. Entonces, esto para que tenga 3 cifras va a ser un 0. Esto para que tenga 3 cifras va a ser 2, 2. Y la voy a cortar ahí. Y esto para que tenga 3 cifras va a tener 2, 5, ¿cierto? ¿Entendieron lo que hice ahí, cierto? Digo mucho, ¿cierto? Entonces ahora tienen que ir comparando cuál es más grande. Po. ¿Cuál es más grande? Este. Después, ¿cuál sigue? Este. Y al último, este. Y así es muchísimo más fácil. Ya, me voy a la otra pregunta. Ay, no me puedo mover. Ya, décima. ¿Cuándo debo aproximar por defecto o por exceso? Bueno, el ejercicio me va a decir, sí, te van a decir. Te va a decir si tienes que aproximar
redondear, truncar o aproximar por defecto por exceso. Se me quedaron pegados los mensajes, así que estoy viéndolos calmados. ¿Podría retroceder la diapo? Sorry, Connie, ¿es qué diapo? Si todavía te sirve. Igual se va a subir el PPT, así que, así como lo dijeron más adelante. ¿En la notación científica solo para decimales? No, es para cuando un número tiene demasiados ceros. Por ejemplo, ya no voy a escribir porque no voy a dibujar porque se me hace muy difícil, pero por ejemplo, si tengo 2, 0, 0, 0, 0, 0, muchos ceros, ahí también ocupo notación científica, po. Y eso no es un decimal, pues un entero. Entonces, eso. Es para reducir los ceros en realidad. Entonces, el número que no sea cero, ya. Florencia, no entendí tu pregunta porque yo creo que estaba en el contexto de lo que estaba hablando, así que repítemela en qué contexto, por favor. ¿Qué más tengo? ¿Por qué en la racionalización de un binomio, por qué en el denominador queda así o negativo? Vuelvo al tiro a esa parte, Agustina. Ay, vamos. Si no me equivoco, eso es por suma por su diferencia y eso es materia que vamos a pasar más adelante. Agustina, ¿te refieres a esto? ¿Por qué esto siempre va a ser negativo? Porque es una propiedad. Esto se llama suma por su diferencia. Y cuando yo tengo esto, o sea, mira, te lo voy a escribir. Cuando yo tengo esto, raíz de b más raíz de c, y esto por, acá hay como un paréntesis, acuérdense, por raíz de b, chao, que estén bien, menos raíz de c, acá se ocupa la suma por su diferencia y me va a quedar este al cuadrado menos este al cuadrado. Es una propiedad, no es... Después lo vamos a pasar en álgebra para que no se enreden, pero siempre queda menos. No sé dónde quede. Logaritmo de a por b es lo mismo que el logaritmo de a por b. No, pues no es lo mismo. Víctor, no es lo mismo porque el segundo logaritmo que colocaste de a por b en paréntesis, eso se puede mostrar como una suma de logaritmos. Mira, voy a volver al logaritmo para que lo veas. Lo que tú me estás diciendo es esta de acá, ¿o no? Ay, se me queda pegado el chat. ¿Ves esto que está acá? Y cuando parece así, va a ser una suma, no va a ser lo mismo que una multiplicación. Ay, chao, Florencia. ¿Puedes repetirte lo de racionalización al tiro? Estoy viendo más preguntas. Chao, los que tienen que ir. Y ahora estoy contestando preguntas por si acaso. Ya voy a contestar 2 preguntas más y voy a cortar la grabación. Sí, ya voy a repetir lo de racionalización. Ya. ¿Quién fue que preguntó? Ya voy a como decirlo como en simples palabras. Racionalización, ¿qué es? Es cuando yo quiero sacar la raíz de una fracción. Más que sacarla, quiero dejarla no abajo, porque abajo se ve fea. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por la misma raíz para que así se vaya. Pues entonces en los casos específicos tengo este, que yo multiplico por la misma raíz y así se me va. En el otro caso específico tengo este, que yo tengo como cosas feas acá, y yo multiplico por la raíz. Y acá cuando yo multiplico es n menos m, que es el índice menos lo que está elevado, y nuevamente me va a quedar así. Y el último caso es este, que tengo una suma o una resta, que yo multiplico por su inverso y me va a dar suma por su diferencia y me va a quedar así. Es como enredado, pero tranquilo, ya. Tenía una última pregunta, la contesto y acá está. Siempre y cuando no sale la base de 10 en logaritmo. Y podrías hacer un ejemplo de cambio de índice en raíces. Ya, sí. Vuelvo al logaritmo. No me deja. Ay, pero que estoy con el lápiz. Logaritmo, sí. Siempre que no sale, va a ser. Va a ser. Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Va a ser 10. Y te hago al tiro un ejemplo de cambio de índice, que es esta de acá. O sea, cambio de base. ¿Esta o no? Por favor, reparte. Creo que no me acuerdo qué era. Ay, espérate, que estoy volviendo a la pregunta que no se me perdió.
Maldito chat. Ah, en raíces me colocaste, qué pava. Voy a raíces. ¿En esta? ¿Cambio de índice? Ya, voy a abrir una, una pizarra así porque si no se va a ver feo. Ya, entonces cambio de índice. ¿Cómo veo esto? Por ejemplo, tengo raíz tercia de 3 por raíz de 2. Si se dan cuenta, esto no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque no tiene el mismo índice. Entonces lo voy a multiplicar por un p conveniente para que tenga el mismo índice. En este caso lo voy a multiplicar por 2 y en este caso lo voy a multiplicar por 3. Entonces me va a quedar 3 por 2, me va a quedar 6. Y acá me va a quedar 3 elevado a 2 por... Y acá me va a quedar 3 por 2, me va a nuevamente quedar 6. Y acá me va a quedar 2 elevado a 3. Y ahora esto sí lo puedo resolver porque te va a quedar raíz secta de 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Eh, ya, voy a terminar la grabación. Espero que no haya más dudas porque no me llegaron más. Ay, dejé de compartir. No va a haber ejercicios porque era solo repaso. Ya, voy a dejar de grabar. Chao a la gente que está viendo la grabación. Muchas gracias por el video. Que estén muy bien.